Y hoy ha venido a divertirse al cine láser Eneko Sagardoy. ¿Querías una presentación así o qué? Sí, la deseaba, bueno, no sabes con cuánta fuerza. Bueno, estamos contentísimos siempre que nos visite Eneko. La última vez que estuvo aquí estuvo por Contando Ovejas. Exactamente. Una locura. Exactamente. Y ahora viene Sí. por otra medio locura, Sí. por una aventura épica, fantástica, que es Irati, la nueva película de Paul Urquijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, enseñando ya la película en más sitios y muy orgulloso de ella, la verdad. ¿Te han dicho ya muchas veces Juego de Tronos vasco o no? Muchísimo. Y lo de Sí, ¿no? Conan, incluso Excalibur. Excalibur. Claro, tenemos muchísima imaginación. Todos. Excalibur creo que lo dijo Oscar Velategui. Bueno, me Sí, encanta. sí. Vamos a empezar por el principio, porque lo primero es que es una superproducción, podemos decir, Sí, sí, sí. a la vasca o a lo que tú quieras, Sí, sí. de medios, de recursos, de espacios naturales, de efectos digitales. O sea, que está muy guay que haya un tipo de cine de aventuras fantástico con estos medios. Sí, yo creo que cuando me leí el guión era una barbaridad, ¿no? Siempre te preguntas cómo se va a rodar esto. Por mucho que sea un Claro. guión mínimo que se le presupone un diseño de producción menor, ¿no? Pero en este caso era exagerado. Yo decía esto, pero de aquí va a tener que cortar muchísimo. Y luego cuando se va acercando el rodaje y en el mismo rodaje y luego ya viendo la película, es que lo que me pasa es que no tengo... Hay referentes, evidentemente, de cine histórico, de aventuras hecho en España, pero yo no tengo tantos referentes y recientes menos. Entonces, ver una película de estas características, de este empaque, yo creo que no estamos nada acostumbrados y es muy divertido. Cine de aventuras históricas, con una historia de amor, con bichos. Yo estoy feliz. Hombre, normal. Sí, sí, sí. Y eso se nota en rodaje, por ejemplo, el equipo. Pues, Sin duda, yo me acuerdo que la primera semana estaban rodando El Pasado, donde ocurre toda la guerra, la batalla, esta de la secuencia inicial, que es impresionante. Y yo llegaba porque tenía entrenamiento con los especialistas, porque este ha sido otro tema. Ahora vamos. Claro. Y cuando iba en la furgoneta, iba viendo todo lo que estaban haciendo, todos los figurantes, la cámara en el quad, todos los chorros para el granizo de mentira. Yo estaba alucinando. O sea, esto es impresionante, impresionante. No había visto nunca nada así, ¿no? Entonces eso te genera un poco de tensión, porque es como, estamos haciendo algo impactante, pero luego lo mejor de todo es que en las películas siempre gana la historia interna, ¿no? Las emociones, los personajes, y eso no cambia. Eso es lo de siempre. Yo me trabajo en mi personaje. Pero es verdad que el entorno era... impactaba muchísimo. Y al ver la película, no, o sea, se me saltaban las lágrimas, porque es en serio que hemos hecho esto. Y además en euskera, que es lo de siempre, Claro. ¿no? Que es como con un valor añadido. Sí, Pero sí, es que sí. ni en castellano tengo referencias claras, rápidas de una peli así. Sí, no, de esas dimensiones. Decías el guión cuando lo recibes y ahí está todo el trabajo, el recorrido emocional interno del personaje y luego la preparación con los Sí. especialistas. A ver, ¿cómo ha sido esto? El Bueno, esto ha sido caballo. un lío. ¿Cómo se organiza esta preparación? ¿Cómo se organiza? Yo empecé, si el rodaje lo arrancamos en octubre, septiembre-octubre, empecé como en abril, mayo a ir al gimnasio, cosa que yo no hago. Hacer pierna. Hacer pierna, muchísima pierna, y hacer brazos también. Y de repente acabé, fíjate, de Contando Ovejas justamente a Irati, hay 14 kilos de diferencia. Pero no era solo eso, ¿no? Porque luego queda muy bien en los titulares de gané no sé cuántos kilos, pero era ya la destreza de pelear con espadas, de montar a caballo, pero no montar a caballo más o menos que luego viene el especialista, no. Galopar a toda velocidad en las montañas, en terrenos irregulares. Y todo esto para mí ha sido ultra satisfactorio, porque de repente te ves adquiriendo unas capacidades que nunca hubiera imaginado y muy divertido. Luego para rodar es una incomodidad, ¿no? Porque tienes que estar ahí al quite de cada coreografía, cada movimiento, pero muy contento porque al final no hizo falta ni que tuviera el doble de pelea y lo hice todo yo. Estoy muy orgulloso de eso. Joder, que eres valiente, ¿eh? Sí. Yo ni me reconocía. No, porque hay escenas heavies, de batalla, de lo que tú dices, a caballo, por el bosque. Sí. Hay muchísimas, elementos, más luego la postproducción de los efectos digitales. Total. En esa montaña, en esa cueva. Vamos a la historia, es una historia de leyendas, de mitologías. Como de importante, citabas ya lo del euskera, que te lo hemos preguntado en más ocasiones y a otros actores que te acompañan en esta peli, pero recuperar leyendas, mitologías que al final
nos componen como sociedad, pero que quizás no han perdurado como otros libros de ficción, como puede ser en este caso lo religioso, la Biblia, ¿no? Esa manera de conformarnos a través de los relatos. Totalmente. Es que la mitología, los seres fantásticos o no tan fantásticos, el folclore relacionado con lo pagano no ha interesado jamás a la voz hegemónica, ¿no? A la religión cristiana en este caso. Entonces han sobrevivido como han podido, han mutado como han podido y aún así nos han ido llegando, ¿no? Los cuentos de una manera más oral a lo mejor. Y al igual que hicimos en Errementari, la anterior película de Paul, y al igual que hemos hecho en esta, ¿no? Parte todo de esos seres mitológicos, en este caso de la diosa Mari, ¿no? Mezclándolo con episodios históricos reales, ¿no? Como la batalla de Roncesvalles. Entonces, para mí es emocionante, es importante, porque es añadir un eslabón más y además con imágenes y nutrir ese imaginario que no es solamente vasco, ¿no? Porque todas las mitologías de todas las sociedades, todas las culturas, de alguna manera se intercomunican entre ellas. Hay muchísimas figuras que son muy extrapolables entre ellas. Por lo tanto, resuenan en muchísimos sitios. Entonces creo que ahí hay una materia prima interesantísima para hacer cine de género, de fantasía ya ni te digo, y no hace falta más que ver la recepción que está teniendo en públicos súper diversos en Francia, en Cataluña. Cuando estuvimos en Sitges, por ejemplo, fue inmensa la ovación, y ahí es donde dices, es que esto no es solo nuestro, ¿no? Y eso es lo bonito. No, claro, porque al final lo que cuenta o de lo que bebe es de la identidad, de cómo se conforma una identidad y cómo en esa lucha, ¿no? De quién domina el relato, tú decías, o se impone un relato hegemónico, que en este caso ha sido la religión quien le ha impuesto, pues ha matado o ha intentado apagar otro tipo de relatos que conforman. Y en este caso además vuelve como a un tema candente, ¿no? Que es la comunión con la tierra, que llega en un momento que además sí que sintoniza con un estado de ánimo. Claro, claro, porque dices, qué curiosidad, ¿no? Que la diosa Mari, que Sugar, que todas estas figuras salgan de la tierra, vivan en la tierra, defiendan la tierra y justamente reclamen un oreca, un equilibrio de la naturaleza y el ser humano, ¿no? Lo podemos traer hoy en día completamente, pero es curioso que esas figuras, al parecer más abstractas, menos tangibles, más escondidas, apartadas, sean las que defienden realmente todo ese equilibrio, ¿no? Y el cuidado a la naturaleza. Y si no se cumple ese cuidado, todo esto se revierte de una manera violenta por parte de la naturaleza. Que esto hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Sin romantizarlo de vengarse, porque no es que se vengue, es que no le está quedando otra. Pero sí, creo que la sostenibilidad del ecologismo están presentes en la película, más allá de que sea una película que habla de la fe y del creer o de no creer, ¿no? ¿Y tú eres más urbanita o más...? Yo siempre digo, cuando me preguntan... Sí, total, cuando me preguntan, tú eres de Durango, un pueblo pequeño, y me sale siempre, sí, al lado de las montañas, porque es verdad, estamos debajo del Amboto, ¿no? Que es en teoría donde duerme la diosa Mari de la película de Irati. Y digo un pueblo, yo soy más urbanita que nadie. Yo no sé plantar una lechuga, no tengo ni idea. Pero es verdad que desde muy pequeños, al estar rodeados de esas montañas y de estos cuentos, pues sí hay algo, ¿no? que nos une a la tierra. Pero no por ello somos muchísimo más consecuentes en esto del ecologismo, de ninguna manera. No nos libramos. Pero bueno, por eso creo que mirar atrás y traer estas cosas al hoy nos da esa oportunidad de repensarnos y ver qué estamos haciendo. ¿Y tu fe está más en la cultura? Mi fe, yo me considero una persona con mucha fe y un poco espiritual, sin ser demasiado, pero creo que es interesante en la película, ¿no? Porque cuando hablamos de fe, curiosamente nos desviamos directamente a la fe cristiana, yo creo, ¿no? Muchas veces. Y creo que en la película, sí, pone de par en par esta conversación de la fe más pagana, más espiritual, más unida a la naturaleza, y la fe cristiana, religiosa, todo esto, ¿no? Entonces es interesante, porque lo que está contando también es que sea cual sea tu esperanza, tu figura, tu deidad, hay una necesidad de creer De creer. en algo.
abstracto e incorpóreo, ¿no? O sea, y heterogéneo. Y creo que eso es muy bonito. Y ver justamente el recorrido que hacen Eneko y Irati, los protagonistas de la película, en direcciones opuestas, unidos en una aventura por conseguir los huesos del padre de Eneko, para poder ser señor del Valle, genera una conversación y unas contradicciones en los dos, especialmente en Eneko, de en qué creo yo, en qué creía mi padre, por qué no le creí y qué quiere decir creer en esto. ¿Sigo teniendo razón de ser? Es muy interesante, ¿no? Sí, porque la peli al final también habla del legado, de las tradiciones, del el intercambio generacional, de si se pueden cambiar estructuras muy fijas o muy anquilosadas que perpetúan un modelo de sociedad, o en este caso de tipo de reinado en un valle, ¿no? Totalmente. Y si eso es posible. Y luego también está atravesada por la historia de amor, una historia de amor muy sana, muy chula. Esto también te gusta. Yo creo, me encanta que digas muy sana, porque estuvimos... Es verdad que Paul siempre dice, no voy a hacer una película oscura, demonios, tal. Y luego es una historia de amor preciosa a la naturaleza y también entre varios personajes de la película, ¿no? Creo que la relación amorosa que se plantea en la película es sana. Creo que los personajes femeninos están construidos desde un feminismo coherente y creo que son personajes que guían toda la trama, además, ¿no? Son las que se atreven al cambio, a cuestionarse, son las que se ponen manos a la obra, las que contienen la sabiduría más ancestral, pero activa, no ancestral de quedarte y te cuento un cuento. No, no, esto y esto está aquí y te voy a llevar aquí. Tienen las llaves, ¿no? Y en la relación amorosa también eso se mantiene, en los roles de género, ¿no? Que Paula ha cuidado tanto y Edurne Azkarate, Irati y yo también queríamos tratarlo con mucho cuidado, y porque para empezar no tenemos ni idea de cómo eran las relaciones en aquel entonces, ¿no? Y de pronto el imaginero te lleva a representar las relaciones amorosas de hoy en día, contemporáneas. Y dices, vamos a ver, vamos a repasar esto un segundo y vamos a replantear qué pasaba en el siglo VIII. No, está muy guay. Y aparte, que reivindica una especie de matriarcado de la madre tierra, ¿no? De donde venimos. Y también me gusta muchísimo porque, bueno, a nosotros no nos llega todo. No veo ETV o la televisión vasca, no he visto todo, pero están un poco, pues, los Avengers del siglo XXI del cine vasco. A mí me encanta porque repites con Itziar Ituño, que te vimos en Campanadas a Muerto, Nagore Aramburu en Bocas de Arena, una serie que nos encanta también. Bueno, y hay muchos actores. Ramón Aguirre. Sí, pero que es guay, porque nos llega a Madrid, que siempre somos unos centralistas. Totalmente. Es decir, nos llegan estas caras y las vemos más de una vez o esporádicamente de secundario en una serie española. Y nos llega hablando en euskera. Entiendo que eso también es importante para vosotros como grupo de actores, de pues reivindicar la tierra, la identidad, lo que hablábamos, lo que reivindica la película. Sí. Y ¿sabes qué, José? Es que creo que ha habido años, ¿no? Cuando hacíamos las primeras películas, no las primeras películas en euskera, las que hacía yo, las primeras, y que veníamos aquí y tal, se ponía muy en valor hacerlas en euskera, que llegaran a un público más generalista, todas estas cosas, ¿no? Pero me gusta porque yo entonces decía, estamos reivindicando el cine en euskera. No siento que estemos ahora reivindicando nada. No. Es que lo hacemos de una manera natural. Si es que vivimos en ese idioma, ¿por qué no vamos a hacer cine en ese idioma con el valor añadido que supone? Y de cara a que hay muchas figuras como Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz y muchos que vienen de atrás también, en primeras filas en series más comerciales con más visibilidad, eso nos ayuda también, porque no somos de pronto esos actores vascos que hacen películas de vascos, ¿no? Estamos en todo. Y lo más natural es, evidentemente, que estemos en las películas que son en euskera también, pero estamos yendo más allá y cada vez nos preguntan menos por el euskera, sin que pierda la importancia, pero hay un punto que decimos, no, es que hacemos cine. No, y es importantísimo, porque hacéis cine, pero podéis hacer otra cosa, Claro. sois actores, entonces interpretáis cosas, pero también estáis en estos proyectos que no están definidos por el idioma. Que Exactamente. Que es importantísimo. De hecho, bueno, estamos ahora ha empezado la Berlinale y hay una película en euskera, hay una en catalán, dos en gallego, con lo cual el cine está viajando fuera de nuestras fronteras a festivales internacionales en todas las lenguas que componen nuestro país. Yo le enseñaría esta lista a los productores y a la gente que dice, es que en euskera, pero podéis hacerla en castellano perfectamente.
Dices, ¿pero qué barrera? ¿De qué barrera estáis hablando? Claro. ¿De qué barrera? Que comercialmente en toda Latinoamérica se hable castellano, que para la distribución, bueno, lo entiendo, es evidente, pero le da un valor añadido y una particularidad a la película y sobre todo un ejercicio de coherencia. Bueno, y que luego se desmontan mitos, ¿eh? Asbestas lleva casi 5 kilos en Sí, taquilla y sí. no se ha doblado. Pues, En francés y en gallego. pues esto no O lo sea, sabía, pero me alegra muchísimo. Y bueno, ya ha ganado 9 Goyas. Sí, sí. ¿Ha ganado algún Goya? Y me alegro muchísimo, ¿no? Y esto es parte de algo que está cambiando, se está naturalizando y el público está siendo también más generoso y creo que estamos dejando los prejuicios ya un poco atrás. Bueno, y Irati, has estado en el teatro y has rodado tu primer corto. Sí. A ver esto, ¿de dónde nace esta A pulsión? ver, ¿qué te ha pasado A ver, para a hacer ver, esto? Ahora Eneco. que sí, no sé, hace muchos años ya que quería dirigir y me gustaba mucho. He tenido directores y directoras buenísimas. Yo siento que buenísimas. Y me han dejado meterme un poco en el backstage, ¿no? Y con mucho cuidado, sin ninguna pretensión, que igual es el cambio más importante que noto de haber dirigido a cuando actúo, que ya sí siento que tengo una carrera, que tengo que... me pongo más presión. Pero en esto era con tranquilidad y con amigos alrededor y con una preparación de casi 2 años para hacer un cortometraje, pero hacerlo todo lo mejor que podíamos, y con Elena Irureta y con Miriam Gastañaga, que son 2 grandes amigas y 2 grandes actrices, y estoy muy contento. Entonces nada, ahora en montaje y una puertita más que abro y he disfrutado muchísimo. ¿Y has escrito tú? He escrito yo el guión junto a Nerea Ibarzabal, que es una bercholari de allí. ¿Y qué tal ese proceso de escritura? Interesantísimo, porque yo sí que mando muchos correos, hablo con directores, con los guionistas. Luego no doy la pelmada en el rodaje, pero antes sí me gusta ver y preguntar y proponer, ciñéndome siempre a que no es mi película, es la película de un señor o de una señora, y yo trabajo ahí, pero propongo. Y en este caso entonces hacía ejercicios de yo cómo diría el texto, ¿no? Y digo, esto es sobra, pues que aquí haga un gesto y me quito esto. Entonces de repente es un ejercicio como artesanal y entiendo de otra manera ahora también a los guionistas, a los directores, no sé si los comprendo más, pero entiendo qué cosas tienen que tener en cuenta, ¿no? Y ha sido un proceso muy divertido y me lo he pasado muy bien estos 4 días de rodaje. Has dicho algo interesante, lo de la presión. Volvamos a eso. Sí. ¿En qué sentido? En el que te llegan papeles, hay veces que se puede decir que sí, otras que no, pero se mide en el momento en el, bueno, quiero estar en esto o no me veo en esto. Es que hay factores muy distintos, ¿no? Puede estar el factor de que llevas 1 año sin aparecer en una película española. Puede darse la situación que necesites el dinero, que te interese trabajar con ese director, aunque sea solo una secuencia, o que quieres dedicarte al teatro o a estar sin hacer nada, ¿no? Pero ahí ya hablamos de necesidades y privilegios. Entonces, yo sí siento que voy escogiendo los proyectos y los últimos 2-3 años voy con más tranquilidad. Es verdad que el ritmo de las ofertas se mantiene y estoy contentísimo, pero hay algo que he visto que cuando estoy con más de una cosa a la vez me diluyo muchísimo. Y dentro de lo que pueda, intento estar con las 2 patas en el mismo proyecto y sin muchas luces largas. Estoy más a gusto, estoy más centrado, estoy con menos ansiedad y creo que los proyectos se maduran durante muchos años, mucha gente pelea por ellos mucho tiempo y creo que merecen esa atención, ¿no? Entonces me gusta ir poco a poco. Llevo 1 año sin rodar y ahora voy a empezar y no voy a parar hasta probablemente el verano del año que viene. Y este año me entraba este miedo, ¿no? De decir, tendría que hacer esto que me han dicho, pero es que tengo que descansar, es que he estrenado mi primera obra como dramaturgo, voy a hacer mi corto, pero ¿el corto para qué? Pero vas a tener que decir que no a esto. Pero decía, es que quiero hacerlo. Y es que si no, siempre le voy a poner una excusa. Pero te entra el miedo de decir, y si dentro de 1 año no te llegan los proyectos, pues prefiero correr el riesgo. Y se ha hablado mucho este año en el cine español, ¿no? Del nuevo cine español, que se lleva cociendo durante unos años ya, o al menos una renovación generacional desde la creación, desde el guión, desde la dirección, también con la incorporación, ya era hora de muchas directoras y nuevas miradas. ¿Crees que también hay un relevo o una nueva generación de actores que hace las cosas, no sé si diferente, pero que tienen otra sensibilidad?
Porque nosotros sí lo percibimos en cierto sentido, ¿no? Sí. No como generación nos metemos a todos en un saco, No, indudablemente, claro. ¿no? Pero sí como el ambiente general. Estoy, sí, totalmente de acuerdo. No lo sé decir con esas palabras, pero sí que hay cada vez más directores, directoras, guionistas, actores coetáneos a los que admiro y sigo con mucho interés y hacen unos trabajos que disfruto un montón. Entonces creo que eso será, sí, consecuencia de que hay nuevas voces, o a lo mejor son voces que a mí me interesan y que hasta ahora no estaban representadas, pero sí, veo unos peliculones y este año, por ejemplo, yo estoy entusiasmado con 2 películas que son El agua y Suru, que para mí son muy, muy refrescantes y probablemente sí sean consecuencia de todos estos cambios que están habiendo, ¿no? Y yo feliz porque se amplía el escenario, las posibilidades, las voces y hay gente buenísima y que está trabajando muchísimo. Estoy feliz de pertenecer en mi medida, ¿no? a este escenario nuevo, sí. Y ya para ir terminando, bueno, me has dicho que tienes rodaje el próximo año y medio, distintos rodajes. Tengo, sí. He visto, IMDb dice que lo siguiente es algo que se llama La ballena o una ballena. Sí. Una ballena, ¿no? Sí, ahí estamos, con fechas, con lío de fechas, pero sí, esa película va a ser un peliculón de Pablo Hernando, con Ingrid García Johnson, con Ramón Barea, que tiene muy buena pinta y espero poder hacer. Luego me iré unos meses a trabajar fuera, si todo va bien. Luego vendré en otoño a hacer teatro a Madrid con una obra y un equipo que cuando me llamaron dije, ¿esto? Maravilla. Y luego volveré a rodar en otra película a inicios del año que viene. Muchas cosas. Muy bien, muy bien. Estoy muy contento, sí, pero sobre todo porque después de este parón dedicándome a escribir, a hacer teatro, a hacer el cortometraje, de pronto veo que la vida no se corta por tomar elecciones que aparentemente no son comerciales o no son estratégicas, que tienes que hacer para tu carrera. ¿Qué carrera? Es que lo de la carrera no lo entiendo muy bien. No, de verdad te digo, no lo entiendo, porque es que da unos volantazos esto, que no hay manera de que una carrera... O sea, la carrera va a ser pues todos los trabajos que hagas, pero plantear las decisiones futuras en base a una carrera, ¿qué carrera? La carrera yo la entenderé cuando me muera y esté en Wikipedia, ¿no? Pero hasta entonces prefiero ir diciendo, ¿ahora qué haría esto? Pues ya has hecho algo parecido, ya es que me ha encantado, quiero volver a hacerlo. Igual es falta de estrategia, pero para mí es tranquilidad y trabajar con mucho gusto. O intuición. O intuición, sí, no lo sé, a veces meto la pata. Pero pocas. Da igual, hay que hacer. Bueno, hay que hacer cuando la metes no te invitamos. Que es broma. Sí. Pues Neko Sagardoy, muchísimas gracias por venir al Cine del Láser y siempre un placer. Igualmente.